Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, Michelle Villavicencio, consultora en comunicación política y empresarial. Michelle, muchas gracias por atender nuestro llamado. Comunicar en mitad de El una gusto es mío, crisis Wilma. sanitaria como la actual puede llegar a ser uno de los grandes retos de la gestión de la misma comunicación y puede ser más que un reto, una gran dificultad difícil de superar. Y en un monstruo institucional tan grande como el Ministerio de Salud, en el caso ecuatoriano, la comunicación ha tenido dificultades. Examinemos por qué y alternativamente planteemos también soluciones, porque para eso estamos. Bienvenido, Michelle. Muchas gracias, su bondad. Muchísimas gracias, Wilman, por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar con usted y poder compartir con la gente que nos ve y que sigue este programa suyo. Muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a lo que usted comenta, sí, Wilman, realmente no solo para el Ecuador, para el mundo, se ha convertido en un reto poder comunicar y poder comunicar bien Sí. todo lo que tiene que ver con los procesos que se siguen alrededor como políticas públicas, ¿no? Alrededor de la pandemia y el control de esta situación tan grave que estamos viviendo, porque recuerde que la pandemia no solamente se trata de las vidas que cobra obviamente esta enfermedad que no tiene compasión de nadie, sino también los otros problemas que acarrea, ¿no? Que es el tema social, es el tema económico, es la depresión en la que se encuentra sumida un poco una sociedad que ya venía con problemas o con una percepción de problemas económicos graves en nuestra sociedad, mucho más se ahonda ahora, hoy por hoy, que una pandemia ha golpeado nuestras puertas, nuestros hogares y que, como le digo, no discrimina entre clases sociales, no discrimina en sexo, no discrimina en absolutamente nada. Es una problemática que vivimos todos en el mundo y que obviamente al tratarse de un problema tan grave, donde está inmiscuida directamente la sociedad como un factor que golpea los bolsillos de los ecuatorianos, como un factor que golpea la condición social de la gente, no saber estructurar una buena comunicación alrededor de esto es un problema. Partiendo, Wilman, que nosotros en el Ecuador sobre todo hemos tenido una dificultad muy grave, una dificultad muy grande en el manejo de esta situación comunicacional, desde el mismo hecho de que hemos pasado por una serie de cambios en el Ministerio de Salud que no permiten tener esa estabilidad comunicacional ni esa estabilidad que los ecuatorianos necesitamos, ¿no? Porque si uno tiene una institución la cual está velando por nuestro bienestar, toma las decisiones importantes en torno a esta problemática y pensar que el último ministro duró creo que 15 días. Sí, O sea, es sí. impresionante. Han habido cambios en todas las instituciones, en el Ministerio de Salud y obviamente en, en todas las instituciones que tienen que ver con el ministerio, todas las direcciones zonales, es impresionante. Yo tengo un trabajo muy cercano por unos temas con algunos clientes en algunas zonales del Ministerio de Salud y cambian cada semana de director zonal, cambian cada semana de director de medicinas, del director de salud. Es impresionante. Entonces, Y cada uno viene con su política o sus mandatos distintos, ¿no es cierto? por supuesto, y además vienen con sus formas y métodos de trabajar diferente. Y además acuérdese que cuando uno asume un cargo, tiene que empaparse de lo que estaba Claro, haciéndose, claro. retomar las cosas y en algunos momentos algunas cosas se paran, ¿no? Entonces, este ha sido, digamos, yo creo que el eje fundamental de la mala percepción que tenemos nosotros de la gestión que se ha hecho a nivel del control de la pandemia y el nivel de la ejecución de las medidas que se toman a través del gobierno, porque Entonces, primero no sabemos en ese cuánto nos va a escenario, durar. Michelle, va a ser difícil comunicar, muy difícil. Entonces, Precisamente, aquí le vamos a salvar de errores a quien estaba al frente de la comunicación. exactamente. Entonces, en un gobierno que ha tenido incluso, partiendo desde el mismo gobierno, Wilman, hemos tenido 7 secretarios de comunicación entrando y saliendo de la Secretaría de Comunicación, es ya una señal de que realmente no existe una estrategia gubernamental de comunicación, siendo la piedra angular de la gestión de un gobierno.
Si el mismo gobierno, si el mismo presidente ha tenido varios ministros de comunicación, imagínense lo que sucede cuando entra un nuevo ministro, cuando hay estos cambios alrededor de esta problemática y de esta situación tan sensible que estamos viviendo hoy. La percepción, acuérdese además, Willman, que el 90% de la realidad es pura percepción y la percepción que da este gobierno ha sido de inestabilidad. De hecho, yo creo que en principio cuando el gobierno empezó, digamos, cuando ya Lenín Moreno empezó con su gobierno, de hecho su comunicación se basó únicamente en un poco desmarcarse de Correa, ¿no es cierto? Correcto, Esto sí. lo logró, pero esto no podía ser todo. Ya su popularidad, su credibilidad iba decayendo al paso de que esta continuidad en el mismo tipo de mensaje, los anteriores no me dejaron la mesa servida, todo era culpa del correísmo, Correa esto, Correa lo otro, los exministros de Correa. Entonces, centrar la comunicación en un evento específico para toda la comunicación, para toda su etapa de gobierno, no le iba a llevar a ningún buen puerto, ¿no? Ningún puerto seguro, Sí. porque esto lo único que ha hecho es que no exista realmente una comunicación de gobierno. Entonces, por lo tanto, no podemos pedir que un ministerio como el Ministerio de Salud tenga una buena comunicación si desde el gobierno no existen estrategias de comunicación o lineamientos de comunicación. Hemos podido notar, yo de quiero hecho, sumarle otro elemento, dígame, Michelle. La claro. pandemia mostró la fragilidad, los errores y los matices de la ciencia. ¿Y por qué lo digo aquello? Ujú, Porque en su momento también hubo científicos, inclusive desde la misma Organización Mundial de la Salud, que dijeron que las mascarillas no, luego que las mascarillas sí, luego claro. que se pronosticaba un futuro catastrófico sobre el virus que nunca llegó a cumplirse, en realidad en las dimensiones que lo planteaban. Inclusive tiramos al ibuprofeno por los aires, ¿no? Porque también habían recomendaciones de tal naturaleza. Entonces, frente a esas circunstancias, a un comunicador en el ámbito de la salud le resultaba harto difícil definir un mensaje orientador a la población confundida. Claro, pero es que esta ha sido la tónica de toda la comunicación del gobierno, Wilman. No ha habido un objetivo conceptual que uno sepa que quiere comunicar al gobierno. No existe. No existe una línea de comunicación, no hay un objetivo. Entonces, cuando sucede esto, lo propio pasa en todas las instancias hacia abajo, ¿no? Entonces, todos los ministros tienen su propia forma de comunicar. Existen en toda la línea de gobierno, siempre ha habido estos, digo hoy una cosa, mañana Sí, me retracto, hoy exacto. había una decisión que se lanzaba el tren playero, luego ya no había tren playero, luego que se subía el IVA, luego no, entonces el vicepresidente hablaba de una subida del IVA, luego el ministro salió a decir que no había subida del IVA, luego el secretario de comunicación dijo que definitivamente no subía el IVA. Y esto no podemos esperar que no pase con las mascarillas, con la medicina, con los toques de queda, con todas las medidas que el gobierno debería Correcto. tomar alrededor de esta pandemia. Entonces, esta ha sido la tónica de siempre. Este mismo, como yo le decía desde el inicio, lo que provoca este caos comunicacional que yo veo que existe dentro del gobierno es precisamente esta falta de continuidad, esta falta de tener una meta objetiva o una línea comunicacional transversal entre todos los ministros, una falta de coordinación, incluso yo veo aquí una falta de coordinación. Y esto sucede, Wilman, básicamente cuando la comunicación no es tomada en cuenta como una parte fundamental del gobierno. Ujú. No se trata, recordemos, Wilman, que la comunicación de gobierno, la comunicación gubernamental, no se trata solamente de difundir las buenas obras, de basarse en testimoniales, de gente que hable bien de nosotros, del gobierno. No, no es solo eso. Y no podemos supeditar la comunicación gubernamental a las redes sociales. Eso es un concepto muy minimalista de lo que significa la gestión de comunicación de Es gobierno. decir, Y a eso, con todos los elementos que usted ha señalado, estaba, por llamarle así, la tormenta perfecta para que brote la confusión en la ciudadanía. exactamente, hay un vacío comunicacional, ¿no es cierto? Hay un vacío, existe un vacío comunicacional, existe un efecto de desasosiego, o sea,
existe un efecto de desconfianza entre la población y claro, las cifras lo dicen, Wilman, o sea, es súper preocupante. Yo estaba viendo algunos datos y leía la última encuesta que hizo Perfiles de Opinión y tenemos que entre la gente que piensa que la gestión la gestión del presidente, claro, es mala y muy mala, suman casi el 87%. Es Ujú. impresionante. Entonces, esos números hablan por sí solos, Wilman. Y es increíble cómo no se ha hecho absolutamente nada y la línea de comunicación que no existe sigue siendo la misma. O sea, no tenemos un norte definido. Los ministros, cada quien habla por su cuenta. Pareciera que cada uno es una república independiente, digamos, de tomar las decisiones que considere y que comunica. Y esto es lo que provoca realmente esta falta de confianza que se ha Sí, venido acentuando año tras año en la gestión de Lenín Moreno. Ahora acuérdese, o sea, estos improperios incluso en la comunicación del presidente cuando por este último evento, para no irnos tan lejos, lo que pasó en Miami, en este evento que participó el presidente junto a otros exmandatarios de la región, decir públicamente que él hubiera querido tener un mejor pueblo, o sea, realmente puede ser que lo sienta, pero hay cosas que sí, se deben y no se sí, deben decir exacto. públicamente, ¿no? No, y usted lo dice muy Entonces, bien, Michelle, porque llevar adelante una comunicación en una crisis sanitaria desde las redes sociales puede ser un buen complemento, pero no solo una dependencia absoluta. Se puede ver, no sé si usted lo ha observado, que en Twitter, por ejemplo, el señor Jorge Water resuelve desde su cuenta las quejas ciudadanas. Cuando alguien precisamente busca clamorosamente ayuda, pues el señor Guates, muy diligente, contesta y lo señala. Está muy bien desde el punto de vista de una reacción inmediata de un funcionario de tan alto nivel para un tema emergente tan propio, tan personal de la ciudadanía. Pero se esperaría que mejor esa reacción salga, surja del propio Ministerio de Salud, bajo un esquema de planificación de vacunación o de la necesidad de que se abran las puertas del hospital para que el pariente pueda ser recibido en hospitalización. Estos temas también han desbordado el fracaso de la comunicación del gobierno de Lenín Moreno, Michelle. por supuesto que sí. Y esto solamente es el resultado, Wilman, de no tener vocerías coordinadas y campañas bien afinadas. Uh -huh. Una crisis como la que estamos viviendo, que es de tres ejes, ¿no? Que tiene no solamente, como le decía, es el tema de la salud, es salud, el tema social y la parte económica, es durísimo. Si no tenemos unas vocerías coordinadas, campañas afinadas, una estrategia que comprende un análisis permanente de la opinión pública a través de sondeos de opinión, análisis de la agenda mediática, día a día en territorio, lo que vamos a tener es lo que vemos ahora. Una descoordinación tremenda en el ministerio entre el IES, el Ministerio de Salud. Hoy mismo en las noticias, sin irnos muy lejos, veía que van a empezar a haber plantones de gente que exige medicina para sus familiares que tienen enfermedades catastróficas. Y este no es el único caso. Hay mucha gente que se queja de cómo ha sido manejado el proceso. Cada uno, yo creo, ¿no? Por su lado. Cada ministro que entra, bueno, termina quejándose de lo que hizo o no hizo el anterior y cada uno por su lado trata de hacer lo propio, trata de hacerlo mejor, perdón. Y de hecho, lo que usted comentaba de Jorge Water, él de hecho maneja sus redes sociales, me parece, de forma personal, él atiende sus temas directamente, pero claro, esto lo único que denota, y lo propio hace de hecho el ministro de Salud actual, él también atiende quejas a través de Twitter, él también responde a los usuarios, pero como le decía, si nosotros limitamos la comunicación de gobierno a las redes sociales, es reducir muchísimo, es reducir demasiado, diría yo, el ámbito al que se refiere o lo que abarca realmente la comunicación de gobierno. No solamente son redes sociales, no solamente es lo que me dice el usuario en mis redes sociales, o no solamente es tener un equipo, digamos, de cuentas pro ministerio o pro actividades que desarrollo o pro gobierno, porque no se trata de esto. La opinión pública no puede ser medida en lo que me dicen en las redes sociales. Esto va muchísimo más allá. ¿Ok? Entonces,
Las consecuencias de aquello es, por ejemplo, Michelle, en el momento actual, esa actitud reticente o de miedo o de temor a vacunarse por las consecuencias de acciones colaterales que podrían derivarse de la inoculación. Claro, pero ¿Cómo combatir desde la comunicación esa confianza en la ciudadanía para que advierta de que la vacuna es una instancia positiva que va a salvar su vida? Porque ahora, si bien es cierto, estamos reclamando por un sector vacunarnos, pero por el otro también hay esta resistencia, Michelle. ¿cuál es qué comunicación ha tenido usted o qué publicidad hemos tenido o qué información nos han brindado respecto a qué efectos produce la vacuna o las vacunas que nosotros estamos teniendo en Ecuador? Yo diría No que sabemos. muy poco. No tenemos conocimiento. Entonces, lo único que sabemos es que primero se vacuna a la gente de la tercera edad, luego una parte de ellos, luego sí, luego teníamos problemas con eso, lo que le digo, como usted ve en todo lo que nosotros vamos tratando, Wilman, es esa falta de coordinación. Esa falta de coordinación, porque con el CNT había una descoordinación tremenda, la gente no sabía, no se enteraba, no le llegaban los mensajes, tenía una completa desinformación de cuándo tenía que acudir a vacunarse. Y esto obviamente transversalmente tiene que ver con lo que hace el ministerio, con lo que hace el IES, con lo que hace el gobierno y las decisiones que toma. Un presidente realmente ausente en el último tiempo de todo lo que se está haciendo en cuanto a inoculación es impresionante. No tenemos un presidente que permanentemente esté comunicando, que nos esté dando información sobre lo que está pasando. Él simplemente se limita a responder ciertos mensajes, a reaccionar en algunos eventos importantes y no más. Sin embargo, yo creo que esta falta de información hace que la gente incluso se sienta un poco reacia a acceder a un medicamento que no sabe qué efectos va a tener, porque lo único que uno sabe O sea que este momento, Michelle, es urgente una campaña en ese ámbito. exactamente, debería haber una campaña informativa permanente, una campaña recurrente de información por los barrios, en territorio, con visitas en cada territorio para informar a la gente, para hacer estas mesas ciudadanas, para hacer estos conversatorios sobre lo que nos ofrece o lo que deberíamos esperar y las reacciones que deberíamos tener. ¿Qué va a pasar si nos vacunamos? ¿Qué va a pasar si no nos vacunamos? Para incrementar este sentido de responsabilidad. Yo creo que incluso la respuesta de la gente, más allá de que, claro, acuérdese, Wilman, que también estos procesos largos de encierro, estos procesos largos de cuarentena, también a la gente le desesperan y la reacción, digamos, en cadena es reunirse, hacer fiestas, hacer Sí. estas concentraciones masivas, pero también yo creo que pasa por una falta de información, por una falta de información en la concientización de lo que hacemos, ¿no es Ahora, cierto? Entonces, si bien es cierto, el COE permanentemente nos está informando, pero yo creo que falta una campaña que venga directamente del gobierno, una estrategia de gobernabilidad desde la comunicación estratégica de gobierno para que nos comunique realmente y para que sea un sentir de todos, para que la comunicación que nosotros recibamos sea útil, sea cotidiana, sea permanente y además nos haga un llamado a la acción de qué debemos hacer como ciudadanos, de qué responsabilidades nosotros vamos a tener como ciudadanos en este momento. Porque ahora, claro, digamos, la responsabilidad mayor está en cada uno, ¿no es cierto? Para evitar los contagios, para evitar, digamos, que el virus se propague de forma más rápida, pero no existe. Lo único que usted tiene, y yo he visto realmente son en ciertos medios de comunicación, donde tienen una persona que permanentemente está informando sobre las nuevas variedades de COVID, sobre estas mutaciones, cómo protegerse mejor, qué mascarillas le sirven, qué no le sirven, pero no tenemos una comunicación permanente gubernamental sobre el tema. Y yo creo que ese vacío hace que la gente responda de la forma en que responde. claro, pero también hay un actor externo, quiero decir, fuera del Estado, que son los medios de comunicación privados, los grupos empresariales mediáticos, que abonan esta percepción de intranquilidad o una percepción de miedo o sobremodulan, por hablar en términos de audición, lo que está ocurriendo con la pandemia. O es correcto o no se puede ocultar una realidad y los medios de comunicación están en su sendero perfecto.
Yo creo que también abona a esta problemática que tenemos, a este sentimiento de intranquilidad, que la comunicación, digamos, más recurrente que tenemos sea negativa. Yo creo que adicionalmente a que nos comuniquen cómo podemos ser parte de la solución, deberían haber estas campañas de cómo reactivar la economía, porque claro, a la gente le preocupa mucho contagiarse, pero también le preocupa mucho morirse en su casa encerrado y morirse de hambre, Entonces porque la gente no tiene ahí trabajo. la solución, Michelle, es no sobre tranquilizar a la población. Es decir, tranquilizarla por un lado, pero paralelamente tampoco no minimizar la gravedad de la situación. No minimizar, no se trata de minimizar, yo creo que a la gente también hay que darle alternativas. Yo creo que también el gobierno tiene como una gran responsabilidad darnos alternativas o darle alternativas a la gente de qué puede hacer ahora, ¿no es Claro. cierto? De cómo reactivar su economía, ser responsable también en este sentido, porque el gobierno no solamente está para comunicarnos cuántos muertos hay todos los días, porque claro, tenemos una permanente campaña de las muertes que existen a nivel nacional en cada ciudad. Esto deprime realmente, Wilman. Esto no aporta realmente para que la gente se sienta como motivada para hacer cosas, para salir adelante. Lo que debería haber adicionalmente a esto son estas campañas informativas de qué cosas puede hacer la gente como para mejorar su economía, las alternativas que puede tener, por qué puede optar, bolsas de trabajo, dónde, o sea, dónde podemos encontrar esta oportunidad como para generar ingresos, para generar recursos para nuestra familia, porque el COVID no solamente nos lleva a la muerte segura con un contagio, no en todos los casos, ¿no? Pero sí nos lleva también, no podemos estar en este estado pasivo permanente de no vamos a hacer nada por no contagiarnos, por lo tanto no trabajo, Sí. no me gano la vida y la gente, claro, o sea, ¿qué efectos tenemos de esto? Un nivel excesivo, un creciente nivel de delincuencia, un creciente nivel de inseguridad en las calles. Todos los días, además de las muertes de COVID, también vemos en los noticieros cómo asaltan en las casas, las nuevas modalidades, cómo la gente roba, ya no tiene ningún tipo de temor ni estupor al robarle, al meterse a la casa, meterse a los conjuntos. O sea, a esto nos está llevando también la pandemia y es algo que estamos descuidando. Salvamos vidas, sí, comunicamos las muertes, pero no le estamos dando alternativas a la gente como para que empiece a sentirse útil. Acuérdense que tenemos mucha gente ahorita en el desempleo, muchísima gente. Y esta gente que está en el desempleo, si llega a tener un familiar con COVID en la casa, le va a obligar a hacer cosas como para poder tener ingresos, para salvar incluso la vida de esta persona, como Claro. para poder darle asistencia médica. Entonces, todas estas cosas, todo es un conjunto, no solo se puede comunicar lo uno, no solo se puede comunicar lo otro. Por eso le decía desde un inicio, si no existe un objetivo específico en la comunicación a través de una estrategia de comunicación de gobierno básica, pero básica para este momento, yo creo que no va a ser posible cambiar. Además, ya le queda días a Sí. este gobierno. Yo creo que lo que menos le interesa es mejorar su comunicación, como hemos visto. Yo creo que el presidente ya no le interesa ni salir de a buenas con el país. O sea, ya en este punto creo que ya no le importa ni comunicar bien, ni Sí. manejar una Sí. estructura de comunicación adecuada. Yo creo que ahorita la idea es para él, mientras más rápido pase el tiempo, mejor y, digamos, pasar desapercibido estos últimos tiempos. Ahora, Michelle, Esperemos claro, más bien, Michelle, Wilman, yo creo que estamos haciendo este análisis, Michelle, naturalmente en perspectiva hacia el nuevo gobierno, porque la pandemia vino a quedarse por lo menos un par de exacto, años hasta que todos nos inoculemos. Lo importante también en esta absolutamente. campaña, en esta propuesta de comunicación que estamos examinando aquí, Michelle, es mantener siempre la alerta encendida para que la población no crea que todo ha pasado y que luego viene el relajamiento. También es importante plantear escenarios y dilemas posibles. Quiero decir, autoconfínense, cuídese, pero paralelamente reactívese. Ese punto, ese punto de encuentro entre la necesidad de reactivar la productividad y paralelamente el control sanitario, desde la comunicación sí es posible construir un mensaje, Michelle.
Claro que sí, y yo creo que de hecho el nuevo gobierno, yo le he escuchado a Guillermo Lazo en las declaraciones que ha dado, y creo que lo tiene claro, ¿no? Creo que va bastante en la línea de darle alternativas a la gente como para que, además de cuidarse, además de ser responsable con su salud y la de todos, porque básicamente se juega, digamos, la salud de todos, él también va a proponer o va a tomar medidas para poder un poco a paliar, ¿no? Un poco este tema a donde nos lleva la pandemia, porque como él dice, primero vacunando a todos, no solo se resuelve el tema del contagio, también vamos a resolver de cierta forma el tema del crecimiento económico en el país Claro, y de la recuperación de la economía. porque yo vacunado recupero confianza, pues, Michelle. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que ese es un gran paso que se va a dar y de ser así, realmente yo auguro que sea, digamos, un buen inicio para el gobierno. El momento que nos podamos vacunar la mayoría de los ciudadanos, también vamos a dar un paso trascendental hacia una reactivación de la economía. Porque claro, la gente no sale con el miedo de contagiarse, pero si ya estamos vacunados, digamos, es mucho más fácil empezar a retomar las actividades de labores, todos estos, los comercios, digamos, todo este tipo de comercios que son importantes para el país. Son estas pequeñas economías, estos mini empresarios, estos microempresarios que ayudan a que la economía se empiece a mover en el país. Y yo creo que el mensaje que viene, con el que viene ahora el nuevo presidente Guillermo Lazo, creo que va a ayudar muchísimo para que la gente tenga esta, digamos, esta nueva ola de esperanza, ¿no? Y yo he visto eso, creo que hay muchísimo entusiasmo en la gente, hay muchísima esperanza, yo creo que la gente, el ánimo este con el que veníamos, un ánimo un poco deprimido, un poco desolador, se ha transformado un poco en un optimismo y confianza de que las cosas podrían cambiar para mejor. Yo creo que las decisiones que se van a tomar de entrada con el tema de la vacunación, con este compromiso, que ojalá por el bien de todos y que Dios quiera se cumpla, yo creo que va a ayudar muchísimo para que la economía del país vuelva a reactivarse en gran medida y para que volvamos a retomar poco a poco un poco este crecimiento económico que se ha venido estancando en este último año, ¿no? Es decir, Michelle, hay que establecer un mayor contacto con el público frente a un proceso de vacunación y un plan de comunicación que tienen que ir de la mano, ¿verdad? De la mano, exactamente, como le decía, hacer esta, digamos, reducir la comunicación solamente a lo que me dicen las redes sociales es una visión miope realmente de lo Correcto. que es la verdadera comunicación. La comunicación no solo está ahí, hay que combinar el tema de dónde salen las preocupaciones de la gente, de dónde salen nuestras estrategias de comunicación, de escuchar lo que la gente necesita. Si no sabemos qué le está preocupando a la gente, qué quiere la Exacto. gente, qué quiere escuchar de nosotros, obviamente no vamos a saber comunicar. Y esto no lo podemos medir, la opinión pública no se puede medir solamente a través de redes sociales. Si es, digamos, un buen espacio, es un buen lugar como para tener, digamos, una percepción de lo que puede estar sucediendo, no puede ser toda, digamos, todo mi bagaje de conocimiento de qué es lo que está pasando en la ciudadanía. Y también, Michelle, preguntar a la gente qué percepción tiene sobre el riesgo y paralelamente también proponerle a la gente qué cosas, qué alternativas podría hacer en un escenario pandémico. Todo eso es comunicación, pero evidentemente hay que Exactamente. diseñarlo, hay que plantearlo en un escenario de pandemia y de emergencia, Michelle. Exactamente. Yo creo que el reto principal que tiene este nuevo Ujú. gobierno que viene y sus estrategas de comunicación realmente es volver a conectar con la gente, es volver a conectar con Correcto. ese sentimiento, con ese ciudadano que quiere expresarse, que quiere decirle cosas al gobierno y que el gobierno hoy mismo, hoy por hoy, no está escuchando. Está haciendo una comunicación, digamos, básica de los contenidos, haciendo una comunicación diaria. Yo creo que ni siquiera hay una planificación semanal de lo que se va a comunicar, sino que es en el día a día. Se nota que es una comunicación o lo que hacen es simplemente comunicar a diario lo que se tiene previsto sacar en medios de comunicación y nada más. Yo creería que ahora sí
es momento con este nuevo gobierno de que realmente se empiece a medir ese pulso del sentir ciudadano para saber por dónde tiene que ir la línea estratégica de comunicación. Y creo que lo vimos incluso en campaña, ¿no? Creo que Guillermo Lasso conectó bastante bien con la gente, conectó bastante bien comunicacionalmente, digamos, llegó a empatizar con ese ciudadano que le dio el voto además, ¿no? Entonces yo creo que se vienen momentos de cambio, se vienen momentos de optimismo y yo creo que en este nuevo gobierno vamos a ver algunos cambios muy, muy, muy trascendentales, sobre todo en el discurso que se venía manejando en este, va a ser absolutamente distinto. Creo que ya vamos a pasar de la era de todo es culpa de Correa a veamos qué soluciones le damos a la gente y cómo cambiamos el país. Michelle, muchas gracias, su gentileza. No tiene de qué, Wilma. Muchísimas gracias a usted. Que tenga un lindo día. Michelle Villavicencio, consultor en comunicación política y empresarial, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Michelle. Un gusto, que estén muy bien. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.